La Biblia es una joya de la literatura que mezcla la historia con las leyendas y mitos. De ella aprendemos de los ritos judíos y de su historia como nación. Pero es posible que lo hayamos entendido mal. Dos investigadores franceses parecen pensarlo así. Ellos aseguran que Abraham no es el patriarca bíblico que todos conocemos y que siempre nos muestra el Antiguo Testamento. Y están convencidos de que en muchos casos los nombres judíos históricos ocultan la verdadera identidad de todos los personajes. Los investigadores Roger y Mesot Sabah, que son de religión judía, se plantearon una pregunta que pocos nos hemos hecho. ¿Por qué Abraham y Moisés, y el pueblo hebreo también, no dejaron ningún rastro en el Antiguo Egipto, pese a que este es el escenario de gran parte del Antiguo Testamento? Durante más de 2 décadas buscaron la respuesta a su pregunta y la encontraron haciendo estudios lingüísticos y arqueológicos. Lo primero que hicieron fue comparar la Biblia hebrea y la aramea, y después realizaron excavaciones en Egipto y estudiaron a fondo las pinturas murales en muchas de las tumbas del Valle de los Reyes, en donde descubrieron entre los jeroglíficos muchos de los símbolos de la lengua hebrea. Y así, poco a poco fueron uniendo las piezas del rompecabezas y dieron con la respuesta. Los judíos son de origen egipcio. Abraham no era el patriarca bíblico que nos cuentan, ni Moisés un descendiente de la tribu de Leví. El primero era en realidad el faraón Akenatón y Moisés uno de los generales del imperio egipcio. Según los dos hermanos, el éxodo bíblico fue la expulsión de Egipto de los habitantes monoteístas de Aketatón, ciudad de Akenatón y su mujer Nefertiti. Akenatón es conocido por haber adorado a un solo dios, y tras su muerte le sucedió Tutankamón por un corto periodo de tiempo, y a el faraón Ay. Fue precisamente este último, destacado politeísta, el que dio la orden de expulsar del país a los habitantes que eran monoteístas. Los egipcios expulsados hacia Canaán, provincia situada a 10 días de marcha desde el Valle del Nilo, no se llamaban a sí mismos hebreos, sino Yahuds, que significa adoradores del faraón, y años después fundaron el reino de Yahuda, que ahora entendemos como Judea. Con este descubrimiento, los investigadores pudieron recopilar que en el libro de Génesis se narra de manera diferente la misma cosmogonía egipcia. Y es que la Biblia, al hablar de Abraham, respeta el orden cronológico de la vida del faraón Akenatón y refleja su biografía en perfecta sintonía con la egiptología, desde el sacrificio de su hijo a la ruptura con el politeísmo, pasando por la destrucción de los ídolos o las intrigas entre sus diferentes esposas. Solo así se explicaría el hecho de que no se hayan descubierto en los jeroglíficos egipcios testimonios de un pueblo que vivió 430 años en Egipto, 210 de ellos como esclavo, bajo distintos faraones. Y solo de esta manera se explicaría que los expulsados pudieran instalarse en Canaán, provincia que fue administrada por Egipto durante gran parte de su historia, sin que la autoridad faraónica reaccionara a ello. Y solo de esta manera se explicaría cómo un pueblo tan impregnado por la sabiduría de Egipto pudo desaparecer de la manera más misteriosa, sin dejar rastro o huella ni en las tumbas ni en los templos. Para profundizar un poco, los investigadores sostienen que los nombres de algunos personajes históricos mencionados en la Biblia ocultan su naturaleza noble en la jerarquía egipcia. Por ejemplo, Aarón, el hermano de Moisés, era en realidad el faraón Hormed.
Moisés era un general egipcio llamado Mose, y Josué, que la Biblia describe como servidor de Moisés, es en realidad su primogénito. De hecho, estos últimos dos comparten los mismos símbolos: la serpiente, el bastón, los cuernos, los rayos, y un mismo propósito: guiar a los expulsados por el desierto. Como siempre, esto es lo que han descubierto los arqueólogos y los investigadores, pero la opinión es tuya. ¿Tú qué crees?